que te estaba mostrando es pincelada para lo que yo voy a hacer contigo. Gloria a Dios. Es posible un training de lo que yo voy a hacer contigo. Dice el Señor, empieza una nueva historia. Y en esta última historia, yo no un mes atrás pasando un momento difícil que sabía si otro se cae y se derrumba. Un mes atrás, en la copa, yo creo que un mes atrás, dice Dios, te metí en una situación porque fui yo que te entré. Yo mismo fue el que provoqué el problema. Y yo mismo que provoqué el problema, pero cuando lo provoqué también provoqué la bendición que viene. Y dice, es una victoria. Es una victoria para ti. Es una nueva oportunidad. Una nueva historia. Una bendición grande que Dios te da. Y te da una campaña. El entrenamiento que Dios le dio a Moisés fue un entrenamiento que no recibió en Egipto, que en Egipto ni que lo entrenaron y no tenía la sabiduría ni para enterrar a un egipcio que lo enterró mal en la arena. Y sin embargo, el entrenamiento de Moisés en el desierto con Dios fue tan terrible que enterró miles y miles debajo del agua. El Espíritu Santo me dio el tema y me dijo, predícame bajo el tema. Llegaste al lugar correcto. Dile al que le queda cerca, llegaste al lugar correcto. Como tú sabes, estás relajando, eso es verdad, llegaste al lugar correcto. ¿Cuántos lo creen que llegan al lugar correcto? ¿Cuántos lo creen? Yo estoy hablando con hombres y mujeres violentas en el espíritu que entienden lo que está pasando en el mundo espiritual. Llegaste al lugar correcto. Ese fue el tema que el Espíritu Santo me dio. Gloria a Dios. Y aquí donde acabamos de leer, aquí relata la Biblia, en el libro de Éxodo, libro escrito por Moisés, escrito en el desierto. Y si tú te pones en la Biblia desde el principio, habla de el Éxodo 1, que dice la Biblia que se levantó un faraón que no conocía a José. Y dice la Biblia que este faraón oprimió el pueblo de Dios. Pero lo que me sorprende no era que lo oprimían, lo que me sorprende es que mientras más lo oprimían, más lo estaban multiplicando. Aleluya. Mientras más lo oprimían, más lo estaban multiplicando. Y dice la palabra que mientras pasa el tiempo, pasan los años, dice la palabra que el pueblo de Dios estaba siendo prisionero en aquella tierra. Pero este pueblo tenía promesa de Dios, que quizás ellos pensaban y creían que ya la palabra profética había muerto. Pero algo sí yo sé y estoy seguro, que lo que Dios dice se cumple. Aleluya. Y tú no morirás sin ver lo que Dios dijo que tú ibas a tener que ver. Si tú mueres, Dios va a tener que resucitarte para que tú veas lo que Dios dijo que tú ibas a tener que ver. Gloria a Dios, pero lo que Dios dice se cumple. Y dice la palabra que mientras pasa los tiempos, pasan los años, dice la Biblia que el pueblo ya tenía 400 años siendo, gloria a Dios, estando cautivo en aquella tierra, en Egipto. Y dice la Biblia que mientras ellos estaban siendo cautivos, dice la Biblia, gloria a Dios, que el faraón dio una orden y dijo que todo niño que nazca varón, gloria a Dios, que sea muerto, gloria a Dios. Y dice la palabra que mientras él da esta orden, dice la Biblia que en medio de esa situación nace Moisés, porque Moisés había algo que Dios entró desde antes de nacer, que tenía que hacerse en esta tierra, gloria a Dios. O sea, todo lo que Dios dijo que ibas a hacer, Dios no lo hizo después que naciste, Dios lo hizo antes de tu nacer. Por eso yo he dicho que Dios no piensa en ti después que nace, Dios piensa en ti antes de nacer. ¿Y quién es el diablo, demonio, para romper el propósito que Dios tiene en tu vida? Nadie rompe lo que Dios dijo. Dile al que te queda al lado, nadie rompe lo que Dios dijo. Aleluya.
mientras nace este muchacho llamado Moisés, dice la Biblia que ya la madre y los padres no podían estar más con este niño. Y dice la Biblia que, gloria a Dios, a la madre ya no tenerla más. Dice la palabra que prepararon algo, gloria a Dios, y lo tiraron a Moisés ahí. ¿Sabe qué? Que a Moisés lo tiraron en el río más peligroso de toda la historia, que es el río Nilo. En el río Nilo, gloria a Dios, habían 4 especies que de que veían cualquier cosa que tiraban lo devoraban. Lo primero eran la piraña, lo segundo eran, gloria a Dios, la serpiente, lo tercero eran los cocodrilos y el cuarto eran los hipopótamos. Pero lo que me sorprende es que en Egipto adoraban 365 dioses, un dios por día. O sea que el río Nilo era un dios para ellos. Ellos tenían un dios, el dios cocodrilo, el dios hipopótamo, el dios, gloria a Dios, de unas cuantas cosas. Y a Moisés lo tiraron en medio de esos dioses. Aleluya. Aleluya. A Moisés lo tiraron en medio del peligro. Quizás para la madre pensó, yo voy a tener que tirar una aventura. Pero Dios, si verdaderamente Dios tiene propósito con él, no hay cocodrilo ni piraña que se lo coman. Y la mujer tirar esta oportunidad, gloria a Dios, ¿sabe qué? Que a Moisés lo tiraron en el río Nilo, donde estaban esos dioses. Pero yo me imagino que los cocodrilos y la piraña se comunicaban una con otra y decían, ten cuenta que le pone la mano a ese niño, porque en ese niño hay un propósito. Mira, y te voy a desatar algo. ¿Sabe quién era que cuidaba a Moisés? Los mismos cocodrilos y los hipopótamos y la piraña. Como que no me entendieron aquí. Los mismos cocodrilos atendieron al niño, el que tenía el propósito de parte de Dios. O sea que no hay nadie que pueda romperle lo que Dios dijo contigo. Y dice la palabra que de casualidad la hija del faraón se estaba bañando, una mujer siendo millonaria, siendo rica. Sin embargo, dice la Biblia que se pasaba por la ribera del río, por la orilla. Y al pasar, se dice ella que vio, gloria a Dios, al ver estas cosas, se acercó para ver qué había ahí. Y mientras, dice la palabra que mandó a una de las criadas que miren para ver qué habían ahí. Porque ella tenía, gloria a Dios, una costumbre, y era que todo lo que el río le tiraban, ellos lo agarraban y decían que eso fue una bendición de los dioses. Y al ver este muchacho, gloria a Dios, dijo, wow, qué bendición me dio el río Nilo. O sea, el Dios que yo le sirvo, qué bendición me ha dado. Y no sabiendo que era Dios que ya estaba trabajando. O sea, que cuando se arman los problemas, tú crees que Dios está con la mano cruzada, y ahí es que Dios está trabajando. Mientras la ola y la marea se ponen más difícil, ahí es que Dios entonces está trabajando. Y dice la palabra que mientras los tiempos pasan, Moisés se crió. Moisés se crió en aquella tierra, en Egipto. Y Moisés era uno de los príncipes de aquella tierra. A Moisés, radio, lo criaron con una cultura, y era que Moisés, radio, creía que él todo lo podía, creía que él iba a ser grande, porque eso fue donde él se crió, siendo jefe, siendo gente que tenía, radio, que si él decía a esto lo hacían. O sea, Moisés se crió en una situación donde pensaba que ya todo él lo podía hacer. Pero vengo a hablarte de 3 tiempos que pasó Moisés. Los primer tiempo que pasó Moisés fue 40 años, los primeros 40. O sea, los primeros 40 Moisés lo pasó en Egipto, una tierra donde lo criaron como una costumbre, era una costumbre de príncipe. Moisés creía que ese era el diseño que Dios diseñó de la eternidad para él. Moisés creía que quizás iba a ser, radio, el próximo faraón cuando el padre muriera. Y no sabiendo que Dios le llevó ahí con un propósito, pero no era para que muriera ahí. Era para que entendiera cuántas cosas, porque de nuevo iba a tener que volver a aquella tierra. Y dice la palabra que mientras Moisés, radio, es criado, radio, con esta cultura, dice la Biblia que Moisés mató a un egipcio. Antes, o en Egipto todavía, es abominación enterrar a un egipcio en arena. El que enterraba a un egipcio en la arena era digno de muerte. Y sin embargo Moisés rompió la ley y lo enterró. Y dice la palabra que se dieron cuenta, y al Moisés saberle que ya se dieron cuenta, dice la Biblia que Moisés salió de Egipto, salió a aquella
propia tierra, salió por el desierto. O sea, pasó el primer tiempo de Moisés de los 40, pero después vino la segunda temporada de Moisés. O sea que en tu vida pasó la primera parte de la película. Y quizá en la primera parte tú tuviste un final triste, pero que se preparen que la segunda viene. Aleluya. Y dice la palabra que mientras Moisés va en gloria a Dios por el desierto, dice la Biblia que él defiende a unas cuantas mujeres, gloria a Dios, que querían atacarla, una cuanta gente. Y dice la Biblia que Moisés lo destruyó y cayó en gracia ante Jetro. Y dice la Biblia que Jetro le dio a su hija por esposa a Moisés. Y dice la Biblia que Moisés ya no tenía la costumbre de egipcio, que creía que él todo lo podía, que creía que él todo lo quisiera, o los placeres que él quisiera lo iba a tener. Ya Moisés pasó esa costumbre. Y era que Moisés, ya al pasar 40 años más, ya Moisés creía que era como el polvo de la arena. Creía que ya él no servía, creía que ya no valía para nada, creía que ya todo se había acabado, porque Moisés fue pastor de ovejas en el desierto. Qué triste es el pastor de ovejas en un desierto. Muchos sabemos que es un desierto donde no hay agua, no hay nada. Sin embargo, Moisés duró 40 años pastoreando las ovejas en el desierto. O sea, Moisés cogió otra costumbre y otra ley. Y era que lo que él decía en Egipto ya no volvió a decir eso. Ya Moisés creía que nada podías hacerle. Creía que ya todo se había acabado. Incluso para el faraón creía que ya Moisés había muerto. Creían que a Moisés seguro se secó del hambre por el camino. Porque dijeron, ¿a quién Moisés va a encontrar? ¿A quién Moisés va a encontrar si a nadie conoce? No sabiendo que todo lo que Dios hace es con un propósito, que aunque tú no entiendas, más adelante lo entenderás. Y aquí donde relata la palabra en Éxodo 3, dice la Biblia que Moisés estaba llevando las ovejas. Y sabe, gloria a Dios, ¿dónde llegó Moisés? Hasta Oreb. La palabra Oreb significa espada, porque Oreb es el monte Sinaí. O sea, ahí era que Dios estaba. Y muchos sabemos que la palabra de Dios es como una espada de doble filo. ¿Cuánto lo creen? Moisés llegó hasta Oreb. Y mientras buscaba, la palabra Oreb significa espada. Y dice la Biblia que Moisés llevó las ovejas hasta el monte de Dios. O sea, Dios estaba esperando a Moisés en el monte de él. Gloria a Dios. Y el Espíritu Santo me dio una palabra mientras oraba a las 3:00 de la mañana. Y me dijo, dime a la iglesia que las pruebas que están pasando lo han llevado a su lugar correcto. Lo que Dios ha permitido ha sido con un propósito. Quizás tú has pensado que ya todo se ha acabado. Dios te dice, llegaste al lugar correcto. Poderoso eres tú, Jesús. Aleluya. Llegaste al lugar correcto. Y dice la Biblia que mientras Moisés llega hacia el monte de Dios, dice la Biblia que de repente se le aparece una salsa que arde en fuego. Una salsa era algo cubrido como con espinas. Y Moisés en el desierto estaba acostumbrado a ver salsa que ardía. Lo que Moisés no estaba acostumbrado a ver era que salsa no se consumía. Moisés estaba acostumbrado a ver que la salsa ardía. Lo que Moisés nunca vio, viendo una salsa ardiendo que no se consumía. Por eso es que dice la Biblia, al Moisés ve esta visión, dijo, pero qué gran visión veo, porque yo estoy acostumbrado a ver que la salsa arde, pero lo que yo no me pregunto, ¿por qué la salsa no se consume? O sea que con lo sencillo que tú estabas acostumbrado a ver, con eso mismo Dios te va a sorprender. Con lo que tú creías que no iba a haber nada, con eso mismo, de ahí mismo Dios te va a sorprender. Gloria a Jesús. Y dice la Biblia que mientras Moisés ve esta salsa, si tú te pones a leer la palabra, Moisés soltó la oveja en banda, como dicen dominicanamente. A Moisés se olvidó la oveja. Moisés se olvidó que era pastor de ovejas, porque dejó la oveja a un lado y fue a ver aquella gran visión. O sea, Dios va a hacer que tú te acerques hacia Él. Porque con lo que tú vas a empezar a ver, hará que tú vayas a donde Dios está. Gloria a Jesús.
Pero para que tú vayas a donde Dios quiere que tú vayas, algo Dios tiene que permitir. Algo Dios tiene que permitir. Porque Dios no habita en tiempo, sino Dios visita los tiempos. O sea, Dios estando en tu presente visita tu futuro. Y Dios te ve en el presente llorando, pero en un futuro te ve riendo. No están entendiendo aquí lo que están aquí en esta casa. En el presente te está viendo tú tirado en una esquina, pero en un futuro te está viendo sentado en silla de príncipe. Y Dios te dice: tranquila, ya se acabó de estar llorando, porque llegaste al lugar correcto. Te va a topar con mi presencia, te va a topar con mi presencia, te va a topar. Recibe el fuego de Dios, recibe el fuego de Dios, pero algo que yo te entrega. Por eso Dios te estaba mostrando cosas que estoy diciendo aquí. ¿Qué es lo que Dios me está mostrando? Dios me está mostrando como que bendiciones se acercan. Es que Dios te está diciendo: te voy a bendecir, ya la bendición está cerca. Por eso Satanás quería que tú te detuvieras. Aleluya, aleluya. Y mientras yo estaba estudiando, estaba leyendo la Biblia hebrea, y mientras yo la estaba leyendo, me di cuenta que Dios se apareció a Moisés en el final de los 40 años. La segunda etapa ya se estaba terminando, y en el terminal Dios se le apareció y le dijo: Moisés, Moisés. Moisés creía que se iba a topar con eso y quizá iba a tirar un palo, gloria a Dios, para desbaratarlo. Y ve acá, pero ¿y qué es lo que toqué aquí? Y no sabiendo que cuando Moisés se acerca se topó con una voz. Moisés nunca había tenido un encuentro con Dios. A Moisés lo enseñaron con una cultura, y era que creía que todo el faraón era un Dios. Y para Moisés creía que el faraón era un Dios. Y no sabiendo que el verdadero Dios que lo cuidó mientras de su nacimiento todavía estaba presente y mirándolo. Gloria a Jesús. Y dice la palabra que, gloria a Dios, que mientras ya se estaban acabando la segunda temporada de Moisés, en la segunda temporada de los 40, Moisés tuvo un encuentro con Dios. Y le dijo: Moisés, Moisés. Pero quizás tú te pones a pensar: ¿y para qué Dios le muestra una salsa ardiendo? ¿Qué simbolización tiene la salsa? ¿Y para qué Dios le muestra una salsa en vez del mismo aparecérsele? ¿Sabe qué? Que mientras yo leí Cantares me di cuenta, gloria a Dios, en Cantares 2, vamos a buscarlo, en Cantares 2, aleluya, Santo Jesús, Gloria a Dios. aleluya, Dios está aquí en este lugar. Poderoso Jesús. Dice así, Cantares 2: como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre la doncella. La palabra lirio es una rosa, y la palabra espino es la misma salsa que Moisés vio. Aleluya. Aleluya. Pero ¿qué Moisés estaba viendo? Que la salsa ardía y qué. O sea, Dios le está mostrando en la visión en el desierto lo que el pueblo de Dios estaba pasando. Aleluya. Que estaban siendo oprimidos, estaban siendo perseguidos, pero que la prueba no iba a consumir el propósito de Dios. Gloria a Dios. O sea, la rosa estaba en medio del fuego, pero la rosa no se estaba quemando. Gloria a Dios. Dios te cubre y te cuida en donde tú estás. Gloria a Dios. Aleluya. Y al Moisés ve esta salsa. Dice la Biblia que el ángel de Jehová se le aparece. Y mientras este ángel se le aparece, gloria a Dios, dice la Biblia que le dice: Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies. ¿Sabe qué es lo que Dios le está diciendo a Moisés? Moisés, entra en mi descanso, quita la sandalia, Dios, de la preocupación que tú tienes, y entra en mi descanso. Hoy Dios entra mucho en su descanso. Nada va, calla va. Se sentían pesados, se sentían cargados con pruebas. Dios te dice: hoy te entro en mi descanso, prepárate. Hoy te entro en mi descanso, que lo que no creían en lo que yo iba a hacer contigo, prepárate, que van a empezar a creer con la obra que voy a hacer contigo. Gloria a Dios.
creyendo lo que Dios va a hacer contigo. Pero lo que Dios dijo lo vas a hacer. Aleluya. Aleluya. Gloria a Jesús. Dice la palabra que mientras este ángel le dice esto, que se quite la sandala de su pie, que entre. O sea, Dios le está invitando a Moisés que entre a una nueva temporada. Porque ya la segunda, gloria a Dios, la segunda escena pasó, venía la tercera. Y que la tercera el diablo que se prepare. Que si el diablo me dio la segunda, que se prepare, que la tercera empezaré a darle a todo que se ponga frente. Pasó. La segunda temporada tuvo un encuentro con Dios. Y Dios lo que quería, que Moisés tuviera un encuentro con Dios. Y sin embargo pasa una nueva temporada de Moisés. Y fue la tercera etapa de los 40. En esta etapa fue una etapa sorprendente. Y fue que Dios le dijo, mira, aquí mismo me van a adorar. Aquí mismo. ¿Sabe por qué Dios permitió que en esos 40 años Moisés estuviera pastoreando en el desierto? Porque ya en los otros 40 años iba a seguir pastoreando, pero no ovejas, iba a pastorear el pueblo de Dios. O sea, Dios estaba entrenando a Moisés en el mismo monte donde iba a guiar el pueblo de Dios. O sea, que los hombres no entienden lo que Dios hace. Dios no te llama que lo entiende. Dios simplemente te dice, créeme lo que yo estoy haciendo. No me cuestione. Que el que se pone a cuestionar a Dios quizás dice, Dios como que se equivocó en lo que dijo, porque sin embargo me dijo que me iba a bendecirle y estoy con Dios más para atrás desde cuando Él me dijo. Dios te dice, no me investigue ni me cuestione, simplemente créeme que lo voy a hacer. Simplemente cree a Dios. Dios le dijo, Moisés, yo soy el que soy. La palabra yo soy el que soy significa, le dio una palabra del futuro. Le dijo, Moisés, yo soy lo que en un principio yo he sido. Yo estoy diciendo, los hombres cambian, pero yo no. Yo soy el mismo, yo soy el sanador, yo soy el que liberta, yo soy el que tiene autoridad para todo. Y yo estoy diciendo, mira Moisés, yo soy en ti lo que tú quieras que yo sea. Dios le dice, ponle nombre al Dios que tú quieres que Él sea en tu vida. Si tú te enfermas y tú crees que Dios es tu médico, Dios entonces hoy te sana. Si tú crees que Dios tiene poder, Dios es todopoderoso. Dios nunca le dijo quién era. Dios simplemente le dijo, yo soy el que soy. Dando a entender, yo soy en ti lo que tú quieras que yo sea. Esa palabra tiene poder, yo soy el que soy. Por eso aparece en mayúscula. Porque es una palabra que tiene poder, yo soy el que soy. Aleluya. Y el gran yo soy está aquí. Gloria a Dios. Así que prepárate. Prepárate que llegaste al lugar correcto, prepárate. Y el entrenamiento que Dios le dio a Moisés fue un entrenamiento que no recibió en Egipto. Que en Egipto di que lo entrenaron y no tenía la sabiduría ni para enterrar a un egipcio, que lo enterró mal en la arena. Y sin embargo, el entrenamiento de Moisés en el desierto con Dios fue tan terrible que enterró miles y miles debajo del agua. Aleluya. El entrenamiento de Dios no es lo mismo que el entrenamiento del hombre. Cuando Dios entrena a alguien, que se prepare quien sea, que Dios no entrena a gente perdedores, Dios entrena a gente más que vencedores. Y Dios te dice, tú no vas a morir en el desierto, tú vas a morir en la tierra que fluye leche y miel. Dios te dice, el desierto es para que tú camines, el desierto es para que tú entrenes, pero cuando tú salgas del desierto es para tú volar. Gloria a Dios. El desierto es para que tú camines, pero cuando salgas del desierto vas a salir como águila. Y Dios le dice a alguien, tú no vas a desear las bendiciones, sino que las bendiciones te van a desear a ti. Pastor, las naciones van a tener que desearte, porque la gloria de Dios, cuando reposa en alguien, tú no andas detrás de las cosas, sino que las cosas andan detrás de ti. Gloria a Dios. Poderoso eres tú, Jesús. Las señales andaban detrás de Moisés, no Moisés andaba atrás de las señales. Gloria a Dios. Y con lo sencillo que tú estabas acostumbrado a ver, prepárate, con eso mismo Dios te va a sorprender. Y Dios hoy a alguien le dice, ¿por qué clama a mí? ¿Qué tú tienes en tu mano? ¿Qué yo te dije que tú tenías? A veces el pueblo de Dios se le olvida lo que tiene y Dios se lo repite de nuevo. Porque cuando Moisés fue a libertar el pueblo,
Dice la palabra, gloria a Dios, que mientras Moisés estaba haciendo, gloria a Dios, que el faraón lo soltó. Y me llegó una revelación bien poderosa. Y es que todos los que trabajaron en Egipto, los 400 años que no le pagaban nada, ¿sabe cuándo fue que se lo cobraron? Cuando ellos iban para afuera, que dice la Biblia que el egipcio le dieron todo el oro y toda la plata. Gloria a Dios.